hay un ambiente de persecución en todo Nicaragua. El pueblo está clarísimo de lo que está ocurriendo, pero obviamente están haciendo, digamos, muy prudentes, ¿verdad?, de no manifestarse porque están viendo una ola represiva generalizada, incluyendo a los líderes políticos y líderes del sector empresarial, jamás vista en nuestra historia, sin ningún precedente. Yo tengo un rato de estar en estas lides y nunca había visto semejante deterioro de la vida institucional, pero también del respeto mínimo a las personas en Nicaragua. No, si las elecciones se llevaran a cabo el día de hoy, en las circunstancias en que estamos, no serían libres y transparentes, no producirían un gobierno legítimo ante el pueblo de Nicaragua, ni tampoco que lo reconociera la comunidad democrática internacional. Por lo tanto, sería un fracaso total de las elecciones y una situación sin precedentes de aislamiento diplomático y económico de nuestro país con gravísimas consecuencias. Hacia allá va. La esperanza es que todavía hay unas semanas de tiempo, hay una pequeña ventana de unas 3-4 semanas en las cuales si el régimen se retracta y hace los cambios que se le ha venido planteando de parte de la oposición nicaragüense y de la comunidad internacional, por supuesto libera a todos los prisioneros políticos, todos, restituye los derechos ciudadanos a los precandidatos, sus derechos políticos y, bueno, cambia completamente el panorama para las elecciones y entonces podría todavía salvarse ¿Y esta usted situación. cree que esto ocurra? Bueno, a mí me ha tocado vivir episodios anteriores muy dramáticos en los cuales hemos logrado en último minuto resolver los problemas. Muy brevemente hay dos que se me vienen a la cabeza. Las elecciones de 1984, primeras elecciones después de la caída de Somoza del 79, eran muy restringidas como estas. No tan grave el panorama en cuanto a que habían presos políticos, pero no con el liderazgo de los actuales. Y se estuvo discutiendo y negociando y finalmente fracasaron las elecciones. El Partido Conservador que yo presido no concurrió a las elecciones en el 84. Perdimos la legalidad y luego la recuperamos otra vez. Pero esa circunstancia fue negativa, digamos. Y luego vinieron 6 años después las elecciones de 1990, que esas se llevaron a cabo correctamente, y derrotamos a Ortega. Yo era el candidato número 1 por la capital y luego presidente del Congreso. Pero ahora hay otra que sí resultó antes de las elecciones del 90. En el año 88, en marzo de 88, yo era miembro del directorio de la resistencia nicaragüense, la cúpula civil, y estábamos inmersos en el acuerdo de paz de Quípula II. Lo estábamos respaldando. Y entonces eso dio paso a que unos meses después de estar en estos temas logramos sentarnos al más alto nivel entre el régimen sandinista y la resistencia nicaragüense en Zapoá. Y en 72 horas intensas de negociación, yo estuve allí, era uno de los 3 directores designados para esa negociación y firmante del acuerdo de paz, logramos detener la guerra civil, separar las fuerzas con mediación de delegados de las Naciones Unidas y de la OEA. Nunca más volvió a haber guerra. Hacer la tranquilidad del país suficiente para las elecciones de 2 años después, que fueron exitosas. Ahí tenemos pues 84 fracasaron las posibilidades, 88 fuimos exitosos. Yo en este momento veo mitad y mitad de posibilidades de que logremos resolver este problema, pero el régimen tiene que retractarse claramente, si no, no hay salida. En lugar de referirme a lo que debe hacer unos colegas de la oposición, diré lo que hemos hecho nosotros. El Partido Conservador el 12 de mayo anunció que con esta ley electoral y con este Consejo Supremo Electoral no participaría en estas elecciones. Y 5 días después de eso, 7 días después de eso, en un acto ilegal, el Consejo Supremo Electoral nos canceló la representación legal. Completamente ilegal. Nosotros tenemos como partido político derecho a expresar eso y cualquier otra cosa. Pero ellos tenían que haber esperado
hasta el 2 de agosto, que es el último día para inscribir candidaturas. Y si no lo hacíamos, entonces sí, estábamos legalmente en disposición de que nos cancelaran la situación legal. Pero tenían que haber esperado hasta entonces, no por una manifestación política a la cual tenemos derecho. Es decir, lo hicieron en forma arbitraria. Y eso fue el 12 de mayo. Y las condiciones desde entonces han empeorado inmensamente. El 12 de mayo no habían precandidatos prisioneros. El 12 de mayo no había una decena de líderes políticos de oposición y ahora del sector privado prisioneros. Y una inmensa cacería que está en marcha en Fiscalía Nacional. De manera tal que mucho menos iríamos a nosotros en las actuales circunstancias. Eso es lo que yo le puedo decir de lo que ha decidido el Partido Conservador y además por unanimidad de todo el partido. Sí, nosotros no hemos descartado que si se mejorara la situación al punto que nos permitiera revisar esa decisión nuestra del 12 de mayo y no nos regresan la personalidad jurídica, en ese caso nosotros ya hemos establecido comunicación, me guardo el nombre de los partidos, pero son dos partidos importantes, en los cuales estaríamos participando con ellos en lo que se llama una alianza de hecho, ¿no? Como cuando se hace entre un partido político y una ONG o un movimiento que no tiene la legalidad de partido político. Sí, eso lo tenemos contemplado. En otras palabras, hay tres alternativas que nosotros tenemos puestas actualmente. Primera, si el régimen efectivamente regresara no solo a la situación que había el 12 de mayo, sino incorporara las reformas que corresponden en la ley electoral y reestructurara el Consejo Supremo Electoral de forma tal que nos permitiera revisar nuestra decisión y además nos restituyera como corresponde la personalidad jurídica, es la posibilidad número uno en el cual, bueno, el Partido Conservador volvería otra vez a reactivar todo lo que tenía pensado para participar. Opción número dos, que efectivamente el régimen eche para atrás, se retracte, restablezca la situación, digamos, de normalidad que existía el 12 de mayo, más la reforma y la reestructuración del Consejo, pero no nos regresa la personería jurídica. Iríamos en unión de hecho con algunos de estos dos partidos. Opción número tres, el régimen no se retracta y no vamos a ir a la elección de ningún tipo, de ninguna manera, la vamos a denunciar simplemente y vamos a hacer lo imposible para que no sea reconocido lo que salga de ahí. Mire, yo le voy a explicar lo siguiente. Como nicaragüense de nacimiento, es mi única nacionalidad, que mi familia de ambos lados ha sido por muchas generaciones nicaragüense. Yo no deseo ningún daño a mi país, bajo ninguna circunstancia, independiente de que haya un régimen dictatorial ahorita que está llevando el país al desastre. Es decir, nuestro país nos duele, ¿no? Y cada vez que vemos la posibilidad de un daño a Nicaragua, realmente lo sentimos. Pero por otro lado, tenemos que reconocer la realidad política mundial. Cuando hay un régimen que irrespeta los derechos humanos de sus ciudadanos, como está ocurriendo, y no cumple con sus obligaciones internacionales, en este caso concreto la Carta Democrática de la OEA, querramos o no querramos los ciudadanos nicaragüenses, es irrelevante, la comunidad democrática internacional va a actuar. Y eso incluye todos los países miembros de la OEA, donde está Estados Unidos y Canadá, América Latina y el Caribe, incluye todos los países miembros de la Unión Europea, incluye Reino Unido, que ahora ya no es parte de la Unión Europea, e incluye otros países asiáticos de importancia de envergadura democrática, como Japón, como Corea del Sur, como Australia, como Nueva Zelanda, etc. Es decir, todo eso es la comunidad democrática internacional y todo eso tienen sus reglas y tienen su forma de actuar, entonces tienen que hacerlo. No me toca a mí juzgar si lo están haciendo bien o mal, solo tomo nota como opositor nicaragüense que en la más reciente resolución del martes 15 de junio, 3/4 partes de los Estados miembros de la OEA condenaron todo lo que está pasando y volvieron a exigir elecciones libres y justas. 3/4 partes. Es decir, incluye toda América Latina y el Caribe, más Canadá y Estados Unidos. Solamente
un grupo pequeño de países nos condenaron, e incluso fue llamativo para nosotros el hecho de que México y Argentina, que se abstuvieron, se sintieron lo suficientemente presionados para tener que emitir un comunicado conjunto y explicarlo. ¿Y qué decían ahí? Que ellos no podían aprobar la resolución por la parte que se refiere a prejuzgar la legitimidad de las elecciones, pero que comparten la parte de condenar la prisión y la represión que está ocurriendo actualmente. Es decir, que va más allá de las 3/4 partes la condena, de forma tal que cuando uno ve eso y que cómo vas a poner en duda, se estarán equivocando tantos países, no puede ser, ¿verdad? Y lo mismo pasa cuando vemos resoluciones en el Parlamento Europeo, donde más de 3/4 partes, a veces 4/5 partes del Parlamento Europeo, de todos los grupos políticos, desde la derecha dura hasta la izquierda dura, condenan cosas de estas, ¿no? Uno dice, bueno, inevitablemente si no estuvieran actuando bien no tendrían semejante apoyo de todo el espectro político. Así lo juzgamos nosotros. No, nosotros no pretendemos ser un partido inmenso, somos un partido mediano. La clave radica en que somos un partido el más antiguo del país. Estamos cumpliendo 170 años de fundado en octubre de este año. Hemos gobernado Nicaragua 56 años, con 14 gobiernos, y tenemos, digamos, una presencia de legitimidad inmensa en nuestra patria. Entonces, yo pienso de que ellos nos castigaron porque fuimos el único partido de la oposición que el propio día que venció el periodo de alianzas electorales y al finalizar, después de que todos los demás ya habían decidido qué hacer, dijimos no vamos en estas circunstancias. Es decir, denunciamos la ley electoral y el Consejo Supremo Electoral y fuimos el único, ¿no? Y con esa legitimidad que tenemos, yo pienso que el régimen dijo, si no lo castigamos, se nos pueden venir detrás de ellos los demás. Entonces hay que ponerle freno a esto. Por eso nos quitaron la personería jurídica como castigo por haber golpeado la mesa, el único partido que lo hizo con claridad y llamó la atención nacional e internacional, que esta ley no funcionaba y que este consejo no era el apropiado. Bueno, en primer lugar todavía no quiero descartar, porque tenemos una ventana pequeña, pero es todavía posible que el régimen se retracte por la presión y tengamos unas elecciones, si no perfectas, pero sí competitivas y con observación internacional lo suficiente para asegurar que no habrá un fraude masivo, llamémosle así. Y obviamente si eso es así, pues el 8 estaremos celebrando en Nicaragua, de que se haya elegido un gobierno legítimo, quien haya ganado, porque eso va a significar un mejor futuro para el país, para nuestra población, nuestros jóvenes que están emigrando inmensamente porque no ven futuro en Nicaragua. La otra alternativa es que esto siga como está y el 8 va a ser un día de duelo, obviamente, porque se habrán llevado a cabo unas elecciones completamente ilegítimas y habrán producido un gobierno que no va a ser reconocido y por lo tanto va a tener una estrechez económica y comercial enorme. Y eso va a significar una peor situación para todos los ciudadanos y de nuevo para los jóvenes sin futuro, y eso puede desencadenar, por un lado, las protestas fuertes que vimos en abril del 18, pero también sin duda va a desencadenar una migración muy dura, muy fuerte. Es decir, ahorita hay 100.000 nicaragüenses que salieron huyendo de la represión a raíz de los eventos de abril del 18. Yo pienso que a partir del 8 de noviembre, si se da este escenario negativo, estaríamos viendo cientos de miles o cerca de 1 millón de nicaragüenses haciendo lo mismo, algunos siempre para Costa Rica, pero ya Costa Rica no podrá admitir semejante cantidad y entonces irán directo a Estados Unidos, ¿no? Así que elecciones fallidas el 7 de noviembre equivale a 3 cosas: un futuro negro para Nicaragua, sus habitantes, de grandes estrecheces económicas y problemas sociales, una opción muy difícil para los jóvenes en cuanto a que tener que rebelarse o tener que emigrar para labrarse un mejor futuro, y un problema serio de migración para los Estados Unidos, indudablemente. Y para Costa Rica y desestabilización también para los países del norte, porque el tránsito pues ocasiona la desestabilización. No, hay una particularidad en Nicaragua,
y además hay cosas permanentes en la oposición de cualquier país. Lo permanente es que el centro derecha no se lleva con el centro izquierda. Es muy difícil porque los principios y valores son muy diferentes. Entonces nosotros no podemos hacer alianza cuando defendemos la vida, por ejemplo, y defendemos el matrimonio tradicional, respetamos las opciones diferentes, tanto sexual como de hacer una vida juntos de los otros, pero no estamos de acuerdo en legalizar el aborto o legalizar el matrimonio que no es el tradicional. No podemos hacer una alianza política porque cuál de las dos agendas se va a poner en práctica, ¿no? Bien, eso ocurre no solo en Nicaragua, esa división, y eso es básicamente lo que se daba entre coalición y los demás. La coalición estaba dominada, aunque no era 100%, estaba dominada por fuerzas de centro izquierda con esa agenda. Y eso le pasó al Partido Conservador, que fue invitado y no quisimos entrar. Y le pasó a C por L y le pasó a otros. Ahora, en adición a eso hay una particularidad en Nicaragua, y es que la revolución sandinista de los 80, como ustedes saben, produjo un gobierno dictatorial en los años 80. Y luego cuando ganamos la elección en el 90, ellos se fracturaron. Y entonces los disidentes sandinistas todavía se les reclama en la sociedad nicaragüense su culpabilidad de la dictadura de los 80. Y no han pedido perdón, ni han dicho eso no vuelve a ocurrir. Y eso es una particularidad dura en Nicaragua, porque aunque ellos en los 90 corrigieron, bueno, si tú quieres dejar la mesa limpia, tienes que admitir lo errado de lo anterior. De manera que esa es una particularidad que se suma a lo general que ocurre en todos los países, y ahí tienes la diferencia. Pero a mí me cuesta creer que no puedan comprender simplemente que este régimen lleva 15 años consecutivos en el poder, en su segunda oportunidad, que han habido reclamos de fraude, el Partido Conservador los ha documentado, tanto del 2017 municipal como la anterior, que la anterior a esa hubo reclamos muy fuertes de otras candidaturas con otros partidos, que hay un reclamo del órgano hemisférico, la OEA, con más de 3/4 partes de sus integrantes, que hay reclamos en el Parlamento Europeo, en la propia Unión Europea, en la parte de relaciones exteriores, etcétera, y otros países individuales. Entonces, bueno, ¿qué es lo que no comprende? Es decir, hay un régimen que usa el fraude para prorrogar su estadía en el poder y luego cada vez más reprime, porque es la única manera de mantener ese fraude. Yo creo que es muy simple, ¿no? Es decir, la comunidad iberoamericana debe decir, este tipo de regímenes lo que hacen es volverse tóxicos para toda la región y para las relaciones de Iberoamérica. No deberían ser permitidos, simplemente debería haber unos mecanismos para evitar que eso ocurra. Y cuando los pueblos están siendo reprimidos y no pueden por sí solos, pues la solidaridad debería entrar a funcionar. Yo creo que no es muy difícil comprenderlo, ahí está la evidencia bien clara, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que hay tanto problema en el mundo que echarse otro problema extra no siempre es bienvenido. Pero esperamos que en las circunstancias en que estamos viviendo, que son muy graves, se tome conciencia de que prorrogar esta situación lo único que va a hacer es que después haya mayor violencia, mayores costos económicos, mayor desestabilización en la región si esto se prolonga. Que hay que buscar cómo resolverlo cuanto antes, y el momento es ya.